Inicia Entre Líneas, un programa de abogados, organización Manzano y Manzano. Una visión diferente donde se reflexionan, indagan y analizan los temas de interés general. Las muertes violentas al que piense diferente, pues que lo desaparezcan, ya no importan las cosas, lo que importa es la renta, la industria, los negocios y una buena explotación. El recurso que es de todos, pero se privatizó, un estado al servicio de banqueros y bandidos. Denunciamos los abusos, no somos agresivos, nos quieren silenciar y nos llaman subversivos. No disparen, estamos desarmados. Respeten la vida, los derechos son sagrados. No disparen, estamos desarmados. No queremos ser víctimas del Estado. Muy buenos días a toda nuestra audiencia que nos sintonizan a nivel nacional e internacional por la cadena básica de Todelar con su emisora La Voz de Bogotá. Iniciamos una nueva emisión del programa Entre Líneas de abogados, organización Manzano y Manzano, hoy sábado 3 de octubre de 2020. Saludamos también a todos nuestros oyentes que nos escuchan en nuestro canal de YouTube, organización Manzano y Manzano. Marco, muy buenos días. Muy buenos días, Sergio. Muy buenos días, Germán, y muy buenos días a todos los que nos escuchan por La Voz de Bogotá. Muy buenos días, claro, nosotros aquí estamos con Germán desde la cabina de transmisión, él en su lado, yo en mi lado acá, con nuestros protocolos de bioseguridad porque el coronavirus sigue con nosotros. Bien complicado esto, y se nos acabó ahora sí el año, ya estamos a octubre. Marco, esta canción de Dr. Crápula con Ahmed Eid, que de Bucará, No disparen, ¿por qué la escogimos el día de hoy? Contémosle a nuestros oyentes. Bueno, esta canción la escribieron hace algún tiempo, pero se estrenó oficialmente en el primer sencillo de su 10º álbum, el 25 de septiembre de este año, en memoria de las abro comillas, en memoria de las víctimas de las 65 masacres que se han perpetrado en Colombia en lo corrido del 2020, cierro comillas. No disparen, estamos desarmados. Respeten la vida, los derechos son sagrados. No disparen, estamos desarmados, no queremos ser víctimas del Estado. Parte de su mensaje es eso, Sergio. Es decir, es el derecho a la vida, es el derecho a vivir en paz. En uno de sus últimos artículos publicados en diciembre de... ¿Aló? Sí. Quienes estén interesados en profundizar en el mensaje de la canción, lo pueden hacer ingresando por YouTube en numeral No disparen. Dr. Crápula es una banda que se conformó en 1998 en Bogotá con 7 músicos hasta el año 2008. En la actualidad, la banda está integrada con 5 músicos. La banda transmite mensajes de transformación y activación de la conciencia a través de su música popular mestiza. Entre sus canciones podemos mencionar Amanece, El Pibe de mi Barrio, Mr. Danger y Viva el Planeta. Sergio y los que nos escuchan, y hablando del derecho a la vida, que es un derecho universal, que sin él no se pueden ejercer los demás derechos del ser humano, tenemos que decir que se ha violado miserablemente una vez más dicho derecho con el vil asesinato con arma blanca del líder social y político Campo Elías Galindo Álvarez, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, y de la Universidad de Antioquia, investigador en el Centro de Estudios Latinoamericanos y del Caribe, historiador y coordinador de la Colombia Humana en Medellín. Quienes conocimos a Campo Elías en la Universidad Nacional de Colombia por allá en el año de 1975 como líder sindical, como quiera que hizo parte de nuestro sindicato de Sintraunal,
Vimos a él, a un hombre transparente, honesto, sincero, amable y dispuesto a luchar desinteresadamente por los derechos de los y las trabajadoras de la universidad. Quienes lo conocimos, recordamos los debates sindicales y políticos que en las asambleas y en los diferentes escenarios daba con altura, profundidad y argumentación. Su interés por profundizar en las raíces de la desigualdad de nuestro país lo llevó a graduarse como historiador y a obtener un magíster en planeación urbana en la misma Universidad Nacional. Sus análisis profundos, sus investigaciones bien argumentadas sobre diferentes tópicos de la vida regional y nacional comenzaron a incomodar a las clases políticas tradicionales de Antioquia y Medellín. En uno de sus últimos artículos, publicado el 14 de septiembre de este año, señaló que, comillas, desde 1988 que los alcaldes son elegidos popularmente, ha sido el sindicato antioqueño, hoy Grupo Empresarial Antioqueño, la fuerza que decide quién gobierna a Medellín, cierro comillas. Y más adelante continúa diciendo, abro comillas, todo ese entramado del poder del Grupo Empresarial Antioqueño se sacudió fuertemente en octubre del año pasado cuando por primera vez desde que hay elección popular accedió a la alcaldía de Medellín un candidato ajeno a ese empresariado, cierro comillas. Y finaliza diciendo, entre otras cosas, lo siguiente, abro comillas, los responsables de la tragedia financiera, social y humanitaria llamada Hidroituango, apoyados por el Centro Democrático, carecen de credenciales éticas y políticas para hacer veedurías y controles a las empresas públicas de Medellín. Cierro comillas. Campo Elías, cegaron tu vida a los 69 años de edad, pero no eres un número más en la larga lista de los líderes sociales, políticos y defensores de los derechos humanos que han sido asesinados en nuestro país en el año 2020 ante un Estado incapaz de garantizar la vida de sus conciudadanos. Tu lucha no será en vano porque tus ideales perdurarán en el tiempo hasta lograr un país en paz y con justicia social. Sergio. Lamentable este vil atentado contra la vida de un gran pensador, de un ser humano espectacular que dio su vida no solo por la vida de los demás, sino también por una causa ideológica, una causa política. Aquí desde estos micrófonos nos quedamos sin palabras para su familia, para su hermana, para todos sus amigos, todos sus allegados. Nuestro más sentido pésame, porque efectivamente este gobierno se ha enceguecido en mostrar cifras que no son reales y estar diciendo que todo está bien, en que los homicidios colectivos no deben llamarse masacres como se deben llamar. Y asimismo, pues seguimos recordando las cifras de ese COVID-19 porque no nos ha olvidado y nosotros tampoco lo hemos olvidado, por eso seguimos insistiendo. Para nosotros es importante el no a la alternancia en la educación y si no tienes que salir, numeral, quédate en casa. Porque el Ministerio de Salud reporta en sus últimas cifras del día de ayer, dice que hay 6.192 nuevos casos, no bajamos el número de contagios de manera significativa. Colombia ocupa a nivel de contagios el puesto número 6 con 841.531 casos, a escasos 5.000 casos, 5.100 casos de México, de un país con más de 130 millones de habitantes. Con una tasa de fallecidos o un número de fallecidos de 26.397 casos y aún faltando todavía esclarecer más de 7.000 casos que tiene pendientes el DANI. Con casos activos, dicen afortunadamente de 61.181 casos, sin embargo llama poderosamente la atención que el gobierno nacional bajó de casi 45.000 o 40.000 pruebas diarias que hacía de COVID-19 a más o menos 24.000 pruebas.
con una tasa de recuperados, que es la noticia alentadora y alentadora entre comillas, de 753.953 casos, y lo que dicen los expertos es que no entienden cómo siguen aumentando los casos, pero aumentan más el número de recuperados, que médicamente esto nos explica. Así que pues hacemos este fraterno llamado y obviamente en memoria de nuestro querido amigo, colega, compatriota colombiano y además ser humano Campo Elías. No te vamos a olvidar y honraremos tu memoria. 7:10 de la mañana, avanzamos en Entre Líneas. Atención, abogados, Organización Manzano y Manzano Limitada continúa reclamando retroactividad en cesantías a docentes vinculados en propiedad entre 1990 a 1996 y que tengan tiempos en cualquier modalidad antes del 31 de diciembre de 1989. Revisión pensión invalidez por enfermedad profesional o accidente de trabajo para docentes provisionales y del decreto 1278 del 2002 que les aplicaron Ley 100 de 1993. Pensión de sobrevivientes si les fue negada o concedida solo por 5 años. Pensión gracia si les fue negada por cualquier causa. Compatibilidad entre pensión de jubilación del sector público y pensión de vejez del sector privado. Revisión pensión jubilación o invalidez. Consúltenos sin ningún costo. Calle 19, número 310. Oficina 401. Teléfono 342-3150. 342-3150, Bogotá. Acontecer sindical. Bien, 7:12 de la mañana, y en línea telefónica se encuentra a esta hora con nosotros el compañero José Ignacio Saavedra Pardo, presidente del Sindicato de Docentes y Directivos Docentes de Colombia, SINDODIC, y de la Federación Nacional de Directivos Docentes de Colombia, FENDIDOC, con el informe de las actividades a desarrollar y además con una celebración que yo creo que es de las pocas que podemos tener este año para nuestros directivos docentes. Compañero José Ignacio Saavedra, muy buenos días. Muy buenos días, mi doctor Sergio, para usted, para todo el equipo de Entre Líneas y desde luego con toda la información hoy de nuestra Federación Nacional de Directivos Docentes de FENDIDOC y el Sindicato Nacional de Directivos Docentes de Colombia, SINDODIC. Gracias por atender nuestro llamado, compañero José Ignacio. ¿Qué tenemos para contarle a nuestros directivos docentes y a nuestros docentes? Bueno, usted lo mencionaba, una de las circunstancias más importantes para el estamento directivo es precisamente en el año 2015, con una lucha inclaudicable de las organizaciones sindicales SINDODIC y UNSIDOC, que potencialmente sería la gesta para lo que hoy es nuestra gran federación, lograron un día de reconocimiento histórico para el estamento directivo, como es el Día Nacional del Directivo Docente. Este se inicia en Bogotá, en una mesa conjunta con la Asociación Distrital de Educadores y SINDODIC, logrando la resolución 1423, por el cual se establece el Día Distrital del Directivo Docente. Esto nos llevó para que en el marco de la negociación en el mismo año con el Ministerio de Educación Nacional lográramos consolidar este día con decreto presidencial, el decreto 2237, el cual establece el 5 de octubre en todos los años se celebrará el Día Nacional del Directivo Docente. Un gran logro de visibilización del estamento que ha estado al frente de las instituciones educativas y que desde luego, como lo estableció este proceso arduo de negociación, era precisamente que los gobiernos nacional, los gobiernos municipales, los gobiernos departamentales exaltaran este día de los directivos docentes. Por ello, el gobierno nacional, las diferentes instancias, para el caso de Bogotá, para el caso de Antioquia, para el caso de Villavicencio, para el caso del Atlántico, donde no se celebraba este día, los gobiernos no solamente tienen la obligación de celebrarlo. El año pasado lo impedimos en la ciudad de Cali porque no se invitó a los coordinadores como directivos docentes. Pero ahora los gobiernos establecen los planes, programas y proyectos en este día tan importante como es nuestra celebración el 5 de octubre. Y Bogotá
no podía ser menos. El lunes tendremos una reunión con la alcaldesa mayor, un programa con todas las especificaciones como debe ser, por la exigencia de Sindodic de la administración. Pero ese es un reconocimiento al trabajo conjunto de las organizaciones, de la federación y desde luego de todas las filiales, mi doctor Sergio, en este punto tan importante como el Día Nacional del Directivo Docente. Muy importante esa celebración a la cual nos unimos y obviamente estamos de plácemes por nuestros compañeros directivos docentes en este mes de octubre. Bien, mi compañero y mi queridísimo José Ignacio Saavedra, ¿qué otra información tenemos por parte de la Federación, por parte de Sindodic para los directivos docentes en cuanto a los avances? ¿Cómo va este tema de la alternancia? Bueno, nosotros precisamente estuvimos en un evento, una invitación de la Facultad de Salud de la posgrado de la Universidad Nacional y estuvimos haciendo nuestro planteamiento. Allí también estuvo el presidente de PECODE, estuvo el presidente de la ADE, representantes de los padres de familia y las organizaciones que tienen que ver directamente con el problema de la alternancia. Hemos dicho 3 cosas fundamentales desde el estamento directivo para Bogotá y para todo el país. El primero, que consideramos que estos 22 días que quedan del calendario escolar deben fundamentalmente servir para la caracterización de las instituciones, que consideramos apresurado en el caso de Bogotá iniciar ya el retorno sin la aprobación de toda la caracterización que se requiere en material de seguridad biomédica y sobre todo en la relación directa de las autoridades de salud con las instituciones educativas. Sin descontar también, como lo planteamos en ese gran debate, que hay personal que tiene comorbilidades, que tiene preexistencias, que es mayor de 60 años y que la administración debe tomar las providencias necesarias para su nombramiento oportuno. Seguimos diciendo que en este momento, por lo menos en este segundo periodo, las actividades deben ser no presenciales. Para el 2021 miraremos potencialmente qué instituciones cumplen con todas las características y la caracterización y fundamentalmente, que es lo que hemos discutido con la Secretaría de Educación, es el acuerdo con los gobiernos escolares. No es una imposición de afuera hacia adentro, desde adentro con los gobiernos escolares, su consejo directivo, quienes en cabeza de su rector determinan si están dadas las condiciones para un regreso. No es de manera unilateral, es de una manera consensuada, concertada, y creo que ese ha sido uno de los fundamentos que hemos expresado tanto en las comunicaciones de Sindodic como en la última, la número 10, de FENDIDOC, estableciendo esos criterios. Y un punto fundamental, mi querido doctor Sergio, ha sido la lucha inclaudicable en este momento para que las pruebas ICFES en todo el territorio nacional sean gratuitas, y no por ahora, por la coyuntura, sino que deberían ser en este proceso de gratuidad y un mensaje del gobierno nacional que no se cobren las pruebas Saber 11, y ya logramos que con esta presión de FENDIDOC, que ha sido una de sus banderas, se establezca precisamente que los gobiernos municipales y que el gobierno nacional se comprometen a la responsabilidad para asumir este costo. Esto también recibimos la respuesta de la directora del ICFES explicándonos precisamente este proceso, pero FENDIDOC dice que en este momento de coyuntura la gratuidad. Son varios los aspectos, tendremos ya junta directiva tanto de Sindodic como de FENDIDOC para continuar con este proceso y seguir liderando en nombre de los directivos docentes y en el trabajo mancomunado con las otras organizaciones, fundamentalmente el respeto al derecho a la vida, el derecho a la salud y a las garantías, como lo hemos planteado también con los compañeros de Sintrenas. Los administrativos también hacen parte de las comunidades y allí estamos en ese mismo proceso, mi apreciado doctor Sergio. Bien. 7:19 de la mañana, entonces agradecemos la intervención del compañero José Ignacio Saavedra, presidente del Sindicato Nacional de Directivos Docentes de Colombia, Sindodic, y de la Federación Nacional de Directivos Docentes de Colombia, FENDIDOC, por su intervención y los amables minutos que dispensa con la audiencia de Entre Líneas. 7:20 de la mañana y avanzamos.
Escuche todos los sábados de 7 a 8 de la mañana por La Voz de Bogotá, en el dial 930M, Entre Líneas. Un programa de abogados, organización Manzano y Manzano. Entérese del acontecer jurídico, político, social, cultural, ambiental y sindical. Entre Líneas. Una visión diferente donde se reflexionan, indagan y analizan los temas de interés general. Sábados de 7 a 8 de la mañana en La Voz de Bogotá. Entre Líneas. Acontecer político. Bien, 7:20 de la mañana. Y en estos momentos tenemos en la línea telefónica, Marco, al senador Wilson Arias Castillo, senador del Polo Democrático Alternativo, con varios temas de interés. Vamos a estar conversando con él varias cositas. Senador Wilson Arias, muy buenos días. Buenos días. Saludos a usted y a todo el área, su amable audiencia. Muchas gracias por atender nuestra invitación. Bien, Marco, tenemos varios temas con el senador, así que, por favor, para que empecemos. Bueno, senador, muchas gracias por atender nuestro llamado. Queríamos preguntarle, entre otros temas, por ejemplo, ¿qué fue lo que pasó en el Senado cuando se propuso que aquellos beneficios que tenían las medianas y pequeñas empresas debidamente constituidas se le extendiera a aquellos otros ciudadanos que también hacen parte de esas pequeñas empresas, pero que están totalmente quebrados, al igual que todas las pequeñas y las medianas empresas constituidas en forma, como sabemos? Por favor, queríamos entonces, comenzando con esta pregunta, senador. Bueno, lo que ha ocurrido realmente es que se venía adelantando un programa que además ha sido muy discutido, programas que a juicio de algunos de nosotros son insuficientes. El país está cayendo 15.7% del Producto Interno Bruto y 15.9% del consumo de los hogares. Cuando se cae de esa manera, se afecta mucho la demanda agregada y el Estado debería entrar a suplir por razones de justicia, razones de redistribución del ingreso, de conveniencia, de conservación del empleo y de recuperación de la economía. Esto está pues absolutamente establecido y estudiado con creces. Las micro, pequeñas y medianas empresas han tenido reportando situaciones supremamente difíciles. Desde abril de este año, Fenalco Bogotá habló de que más del 24% de estos establecimientos tenía pensado cerrar, el 44% estaría suspendiendo algunos contratos, el 85% decía no haber recibido ayudas. Y si usted mira las encuestas sucesivamente, ¿no?, desde abril, ¿no?, están explicando la gravedad. Solamente el 7% habían recibido créditos bancarios. El sector financiero no acudió a ayudar a la micro, pequeña y mediana empresa porque es una quimera que el sector financiero va a ayudar a nadie. La situación se repitió en marzo. Hubo encuestas de nuevo de ACOPI hablando de la gravedad de la situación de esta empresa. La situación se repitió en mayo. El grupo multisectorial de Cali explicó, y me permito porque me duele mucho el tema, quiero decirlo. El grupo multisectorial del Valle del Cauca representa más de 20.000 empresarios. Yo soy del Valle del Cauca. Y en sesión virtual explicó que el 61% de las empresas del Valle habían cesado actividades. Respecto a la caja, digo que no tenía para pagar caja. El 25% solo tenía para cubrir 13 días y 75% manifestó que solo podían aguantar 15 días. El 10% había tenido acceso al crédito. El 45% estaba en análisis de esos créditos y otro 45% habían sido negados. Y denunciaban que sectores como bares y discotecas le habían negado el 100% de las solicitudes. Tengo copiosa información de las encuestas de lo que decían. La última es de Bitácora Económica de ACOPI, agosto de 2020, muy reciente, donde habla del segundo trimestre y dice que los empresarios de este sector tuvieron una percepción de disminución en los indicadores de producción y venta más del 60%, de que coincide con lo dicho por el grupo multisectorial del Valle. Es decir, en Bogotá el reporte era similar. Un 19% más de los empresarios manifestaron haber disminuido el empleo. Casi el 20% dijeron que han disminuido sus trabajadores. El acceso a créditos bancarios fue menor en 3%, a pesar de que se ampliaron líneas de crédito en la pandemia.
menos del 25% dijeron haber accedido a créditos del sector financiero, lo que es consistente con la encuesta también que hizo en Cali. Y el porcentaje de microempresas exportadoras se redujo del 16.9% y las expectativas de exportación se redujeron del 18%. Señala usted que es una parte de amplísima documentación que llevó a COPI y otras empresas micros y pequeños al Congreso de la República, y la solicitud era un programa de subsidio a la nómina que ya existía, que ampliara y fuera modificado con base en la experiencia que tuvo la primera parte del programa. Esto es especialmente dos requisitos. Uno, que no pasara a través de la unidad de gestión de pensiones y parafiscales de la DIAN, porque entregarle a DIAN o hacer pasar por la DIAN, especialmente por una especie de grupo muy importante de funcionarios que cumplen la función de desahuesos, de encontrar quién no ha pagado, afectaba mucho más a las micro, pequeñas y medianas que los sectores que tienen la informalidad, de modo que era imposible acceder a través de esa vía o con la participación de la DIAN. Primera solicitud. Y la segunda, más de fondo, que se ampliara a un muy importante número de empresas micro entre 1 y 3 trabajadores, porque se decía que solamente podría beneficiarse que estuvieran más de 3 trabajadores. Y en particular el grupo multisectorial del Valle señalaba que también debería dársele subsidio a la economía popular, porque ocurrió que muchos microempresarios no tenían plata para ir de nuevo a la Cámara de Comercio. Dijeron, esto en otra encuesta decían que el 40.68% de las empresas de calor no podía renovar su matrícula de Cámara de Comercio. Bueno, el 32% no podía pagar IVA, el 27% no podía pagar impuesto predial. De modo que se trataba de darle condiciones muy especiales y favorables y amplificarla hacia los más populares o hacia los micros más chiquitos de todos los pequeños. El gobierno no accedió, dijo que además adicionalmente que no estaba en disposición, digamos, de dar subsidios a sectores que estuvieran, digamos, emproblemados, fue lo que dijo el ministro de Carrasquilla antes de la pandemia. Muy a pesar de lo cual, sí se intentó dar un crédito a Bianca, que estaba súper emproblemada antes de la pandemia, y se le niega a los microempresarios colombianos esta posibilidad. Lo otro es que hay una discusión muy grande porque del subsidio que se dio, más de 1 billón se lo dieron a los super grandes, cerca de 900 empresas apenas, y otro billón, de los 3.014.000, se lo dieron a más de 100.000 pequeñitos, es decir, se concentró altamente los recursos del subsidio de la nómina en las empresas más grandes y más poderosas, y proporcionalmente mucho menos en las micro, pequeñas y medianas empresas que se supone eran las primeras privilegiadas. No se olvide usted que el tejido empresarial colombiano está constituido especialmente de cerca del 96% de micro, pequeñas y medianas empresas, y aportan el 70% del empleo nacional, de modo que, debiendo ser las mejor atendidas, a donde se dirigiera con criterio de progresividad los recursos, pero las que menos obtuvieron, y el gobierno se negó. Le hago esta cuenta: mientras a ellos les dan 1 billón para 100.000 empresas, redondeando, habían a una sola le iban a dar 1.4 billones en créditos muy dudosa recuperación. Senador, ya que usted toca ese tema y usted también ha venido profundizándolo, ¿en qué va ese préstamo que el gobierno pretende hacerle a Bianca? Pues tuvimos la fortuna, presentó una acción popular argumentando que el desembolso de un crédito de esta empresa por 370 millones de dólares afectaba al FOME, Fondo para la Emergencia, y que adicionalmente, pues digamos, tendría afectación, dice, de la moralidad administrativa, del patrimonio público y de la seguridad social, en el entendido de su sostenibilidad. Ocurre que la justicia, inclusive sin hacerle exigencias adicionales a este ciudadano, quien hizo al parecer un aporte de información, de argumentos, de justificaciones muy importantes, decidió darle la razón y suspender inicialmente de manera provisional ese crédito que probablemente no iba a ser reembolsado, como ocurrió en otras oportunidades. La información financiera consolidada de Bianca
a 30 de junio habla de pérdidas en ejercicio por más de 353 millones de dólares, habla de un déficit patrimonial de 355 millones, diferencias de capital por 4.027 millones, en fin, una situación financiera muy comprometida, que ya lo había sido con anterioridad. Por esas razones se debió dar una medida cautelar consistente en que se suspendía ese proceso para proteger el patrimonio público. Y más recientemente, el 1 de octubre, el tribunal negó el recurso que presentó Avianca. El gobierno nacional presentaron un recurso tras esa medida cautelar, y el 1 de octubre es el tribunal quien niega el recurso, y se mantuvo en las medidas cautelares para proteger, digamos, el interés nacional. De modo que, digamos que se continúa un proceso, pero por lo pronto se ha consolidado esa suspensión del crédito por parte de los tribunales, y se espera que finalmente, digamos que la sensatez prime y que estos recursos no salgan del BOME y se dirijan preferentemente, como lo hemos reclamado muchos, a ese sector micro y pequeño. La insistencia es muy grande, porque es que este sector no solamente ofrece el 70% del empleo. Le hago caer en cuenta, se habla de más de 1.550.000 empresas muy pequeñas, medianas, micro, pequeñas y medianas, 1.550.000, y solamente le han dado el subsidio alrededor de unas 100.000, de modo que hay un universo enorme, y para 100.000 le dieron 1 billón, proporcionalmente hablando, con el 1.400.000 le pueden dar a otros 140.000 micro y pequeñas empresas, y nosotros pensamos pues que eso sí es salvar el empleo, pero además estas empresas nacionales, se da cuenta que, saben ustedes, Avianca ya no puede contabilizarse dentro de empresas nacionales. Hay un tema bastante importante, está a la orden del día, y es el relacionado con el fallo de tutela del 22 de septiembre de 2020, proferido por la Corte Suprema de Justicia, que ampara, entre otros derechos, el de la protesta. ¿Cómo ve usted ese fallo, y más ahora que el gobierno en cabeza del ministro de Defensa no lo quiere acatar? Creo que lo primero que habría que decir es que hay que exaltar la labor de la rama judicial. Durante este periodo se ha presentado algunas intervenciones importantes en distintos órdenes. Por ejemplo, en este del préstamo de Avianca, la rama judicial realmente obra con razón. Desde luego hubo una muy lúcida y muy robusta intervención del ciudadano que hemos mencionado. De paso, pues, agradecerle públicamente a Jonathan Ruiz Tubón el esfuerzo que hizo, realmente, pues, un esfuerzo de patria, del interés nacional de todos nosotros, los colombianos. Si logramos que ese 1.400.000 vaya a manos de los pequeños y medianos, yo creo que los pequeños y medianos deberían quedar muy agradecidos con Jonathan, porque la fuente principal de esos nuevos recursos escasos que tenemos en Colombia, pues habrán sido salvados por él. Quiero también exaltar la labor del caso del decreto 811. Este que acaba de producirse sobre la protesta social es fundamental. Pero en cuentas ustedes que acaba de producirse otro también sobre la inconstitucionalidad del decreto 811 de 2020, con el cual se pretendía soportar la privatización de CELIC, que aporta más del 35% de las ganancias de Ecopetrol y que produce algo así como 119 patentes anuales. Es decir, es una fuente también de desarrollo científico técnico en nuestro país. De modo que vender CELIC es un crimen y vender ISA es lo propio. Y este fallo, yo creo que tratan de sentencias muy emblemáticas, en los cuales lo que se ha pretendido es establecer si la presidencia, el Ministerio de Defensa y la Alcaldía de Bogotá, el director de la policía, el comandante, amenazan los derechos fundamentales. El tamaño de esta averiguación y de estos procesos tiene que ver con que los anteriores estarían violando la libertad de expresión y la protesta pacífica. El derecho a la protesta pacífica es considerado en cierta medida una madre de otros derechos, por cuanto mediante la protesta y la movilización social establecida en el artículo 37 de la Constitución colombiana y preservada en las constituciones democráticas del mundo, pues se accede a otros derechos. Los muchachos lograron
en algunas universidades lograron que se les diera matrícula cero. ¿Por qué razón? Porque están sus familias, y no es falso, está en la disyuntiva de comer, es decir, alimentarse, o pagarle al muchacho a la universidad. Y si no se logra esa conquista, perdemos una generación de estudiantes universitarios y no hay sociedad que se pueda dar ese lujo. Pero además mandamos a esos muchachos a que compitan en el mercado laboral presionando a la baja, mermando los salarios de la población, lo cual no es conveniente tampoco para la recuperación económica. Hago notar, las universidades que concedieron subsidios universitarios lo hicieron porque sus muchachos hicieron huelgas de hambre, movilizaciones pacíficas, bueno, en fin. De modo que este derecho a la protesta es muy importante. ¿Por qué se cae el decreto de 811? Porque los obreros de Ecopetrol se movilizaron y estuvieron allí en el machín de la 13, protestando y manifestándose pública y pacíficamente como lo ordena la Constitución, y finalmente un proceso jurídico termina dándole la razón a los obreros de Ecopetrol. De modo que hay que hacerle notar a la sociedad la importancia de esta sentencia que yo comparto con ustedes de una trascendencia enorme. Lo otro que me parece muy importante es que la Corte ha establecido que el orden público gira en función de la garantía del respeto a la dignidad humana. Esto es como para que lo manden a estampar en todas las estaciones de policía y en los colegios y en las universidades. El orden público gira en función de la garantía por el respeto a la dignidad humana. Es decir, la fuerza pública está es para garantizar la dignidad humana. Y dentro del concepto de dignidad humana está el razonamiento humano y la capacidad crítica y de expresión y de libertades públicas en general. De modo que el fallo es enormemente importante para nosotros. Y como usted ha señalado, es muy delicado el trance en que estamos. De hecho, el ministro de Defensa es mucho más que un desafío, digo yo. Es decir, perfectamente hubiera podido cumplir la sentencia presentando la solicitud de perdón a la sociedad por lo que ocurrió por lo que ocurrió el 21 de noviembre y agregarle los perdones necesarios, porque es que, entre otras cosas, se contribuye mucho más a la democracia cuando es la autoridad pública la que motu propio de oficio procede y no espera que se produzcan las sentencias. ¿Cuánto le sirvió? Fíjese usted, una alcaldesa controversial como usted quiera, pero cuando tomó la iniciativa de pedirle perdón a la sociedad por lo que había ocurrido durante esas noches, creo que alivió un poco, no solo los ánimos, sino la carga, digamos, pues sí, psicológica y social, en momentos tan tensos. El ministro está haciendo mucho más que desafíos. Yo tengo la impresión de que están tratando de llevar a la fuerza pública a una condición política. Esto es supremamente delicado. Mucho más confesa que antes, que cuando la policía participa de una huelga y rompe la huelga de Ecopetrol, está tomando una posición política. Cuando la policía interviene para disolver una marcha que pide que no le den recursos a Bianca, está interviniendo políticamente y en favor de Luis Carlos Sarmiento Angulo, porque los recursos pagados a Bianca realmente pretendían ser trasladados a los principales acreedores, entre ellos Luis Carlos Sarmiento Angulo. Cuando la fuerza pública golpea a los campesinos y les impide modificarse, está tomando una posición política en favor de los terratenientes y contrario a los campesinos. Y cuando el ministro decide no presentar disculpas correspondientes, muy a pesar de que hay solicitudes de la rama judicial, lo que está tomando una posición política de respaldo a una muy mala politización de la fuerza pública. ¿Quiénes preocupamos? Estamos muy preocupados porque pareciera ser que hay cierta mentalidad fascista, no solo de la fuerza pública colombiana, sectores de la fuerza pública, sino del mundo. Les recomiendo que miren, acabo de declinar, en Chile, un carabinero termina tirando a un joven de 16 años por un puente del río abajo y aparece en el lecho del río el niño. Al parecer lo recogieron y lo están tratando de salvar. Por la mano directa de la policía chilena, comete un crimen atroz a los ojos públicos, muy parecido a lo que dio lugar en los Estados Unidos a la protesta, la asfixia del afrodescendiente, y muy parecido a lo que dio lugar en Colombia, la muerte del abogado Ordóñez a manos de varios integrantes de la fuerza pública. Es delicado lo cual asistimos.
Bien. Agradecemos entonces al senador Wilson Arias por estos minutos que ha dispensado con la audiencia del programa Entre Líneas, 7:40 de la mañana, y avanzamos. Atención, abogados, Organización Manzano y Manzano Limitada continúa reclamando retroactividad en cesantías a docentes vinculados en propiedad entre 1990 a 1996 y que tengan tiempos en cualquier modalidad antes del 31 de diciembre de 1989. Revisión pensión invalidez por enfermedad profesional o accidente de trabajo para docentes provisionales y del decreto 1278 del 2002 que les aplicaron Ley 100 de 1993. Pensión de sobrevivientes si les fue negada o concedida solo por 5 años. Pensión gracia si les fue negada por cualquier causa. Compatibilidad entre pensión de jubilación del sector público y pensión de vejez del sector privado. Revisión pensión jubilación o invalidez. Consúltenos sin ningún costo. Calle 19, número 310. Oficina 401. Teléfono 342-3150. 342-3150, Bogotá. Bien, 7:41 de la mañana, y ya en nuestra parte jurídica, Marco, vamos a hablar de dos temitas. El primer tema de ellos tiene que ver con un mensaje que ha estado rotando donde dice que la Corte Constitucional ya avaló que los docentes del decreto 1278 del año 2002, vinculados antes del 26 de junio del año 2003, tienen derecho a pensionarse a los 55 años de edad, 20 años de servicio, es decir, con el régimen de pensión anterior, el régimen de los maestros del 2277 de 1979. Ojo, que esto ya lo avaló la Corte Constitucional. Y luego vamos a tratar el tema que tenemos pendiente de hace 2 programas de las liquidaciones de las pensiones. Sobre ese primer punto, Marco, de esa sentencia o de ese pronunciamiento de la Corte Constitucional, ¿tú qué tendrías que decirle a los maestros, a las maestras, a los docentes y directivos docentes? Bueno, Sergio, si eso es así, porque oficialmente no lo conozco, pero si eso es así, quiere decir que entonces los docentes pueden, y directivos docentes, pueden presentar directamente la reclamación de su pensión de jubilación de los 55 años de edad y 20 o más años de servicio de esos docentes del 1278. Pueden entonces, repito, hacer directamente la petición para que la entidad pues sencillamente les conceda ese derecho por tener tiempos laborados con anterioridad al 27 de junio del 2003. Es decir, bien sea como temporales, bien sea por orden de prestación de servicios o cualquier otra modalidad. Recuerda tú, Sergio, que eso lo veníamos nosotros señalando de tiempo atrás, de cómo los docentes que están en esta franja, es decir, que sean del 1278, pero que tengan tiempos anteriores a esa fecha que señalé, pues tienen derecho a la pensión de jubilación a los 55 años de edad y a los 20 de servicio. Y no es nada novedoso. ¿Qué tienes tú que agregar sobre ese punto? 100% de acuerdo contigo. Yo creo que ahí tenemos que hacer un tricito de historia que ya lo hemos hecho en otros programas. Esto es como periódico de ayer, pero bueno, es interesante también este tipo de polémicas que se presentan. Primero, esto es un tema que no se presenta desde el año 2017 ni desde el año 2020. La primera sentencia que ocurre en el país que reconoce esta prestación para los maestros del 278 vinculados antes del 26 de junio del 2003, si no estoy mal, se produjo en el año 2008-2009 y no fue ninguna de estas grandes firmas de abogados, tenemos que decirlo, no es Organización Manzano y Manzano, nada por decir, es una firma que se llama Colombia Pensiones, si no estoy mal. La segunda sentencia que se produce en el país para el año 2010, si no estoy mal, es de la oficina Asleyes del doctor Ortiz Vela. La tercera sentencia que se produce en el país, con mucho orgullo, ahí sí es de Organización Manzano y Manzano, para en el año 2011. Y la cuarta sentencia que se produce en el país pertenece al doctor Roa Ortiz, Juan Sebastián Roa Ortiz, que creo que es 2013.
Es decir, esto es un tema que no es novedoso. Varias oficinas de abogados, Donaldo Roldán, Marcela Ramírez, es decir, se me escaparían todos los nombres de los abogados que legislan a favor de los maestros, de las maestras que han venido reclamando esta prestación. Esto no es un tema único y es un tema que deviene de dos explicaciones muy simples y muy sucintas. La primera de ellas, la Ley 812 del año 2003 en su artículo 81, que establece que todos los docentes y directivos docentes vinculados antes de la fecha de expedición de esa ley se van a pensionar con las normas anteriores, y los que se vinculen a partir de la fecha de expedición de la Ley 812 se van a pensionar conforme las nuevas reglas. ¿Eso qué significa? Antes del 26 de junio, pensión de jubilación; después del 27 de junio, pensión de vejez, Ley 100 del 93. Y eso fue ratificado por el Gobierno Nacional y el Congreso de la República mediante Acto Legislativo 01 del 2005 en su parágrafo transitorio primero, que dejó establecido cuál es el régimen pensional del magisterio oficial colombiano. ¿Qué ha pasado? El Gobierno Nacional desde el año 2005, en cabeza del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, no ha querido reconocer esta prestación, como quiera que entiende que cuando dice la ley vinculación debe ser nombramiento en propiedad. Y lo que ha establecido el Consejo de Estado, porque estos casos van ante la jurisdicción contenciosa administrativa, en los tribunales administrativos y los juzgados administrativos, en franca aplicación de criterios similares a... ¿Te acuerdas, Marco, cuando tú demandabas con el doctor Luis Carlos Avellaneda Tarazona la vinculación de los docentes para la pensión gracia, que no tenían que estar nombrados a 31 de diciembre de 1980, sino que simple y sencillamente cuando la norma decía vinculados antes de, significaba que podían tener un solo día? Me acuerdo que fuiste tú como mi maestro y el maestro de muchos abogados en ese tema. Así que frente a eso, así lo ha entendido la jurisdicción contenciosa administrativa. Existen varias sentencias a nivel de la jurisdicción contenciosa administrativa, es cierto. Organización Manzano y Manzano tiene bastantes sentencias y otras oficinas de abogados también. En cuanto a la Corte Constitucional, del barrido que nosotros hacemos, yo creo que cada semana de las sentencias de la Corte Constitucional, hay unas sentencias de constitucionalidad tanto de la Ley 91 del 89 como de la Ley 812 del 2003, como también de los del Acto Legislativo 01 del 2005. Así que frente a eso, pues creo que no ha habido mayor pronunciamiento alguno. Al menos lo que tú dices conocido. Y si existiese un pronunciamiento conocido, pues lo que tendríamos que decir es: docentes, hagan la siguiente ruta. Primero, no le otorguen poderes a abogado. Segundo, al cumplir 55 años de edad, 20 años de servicio, soliciten ustedes directamente su pensión de jubilación, la suya. 55 años de edad, 20 años de servicio, ojo, teniendo tiempos con el Estado, preferiblemente con la educación oficial antes del 26 de junio del 2003. Nosotros en Organización Manzano y Manzano no creemos que los tiempos privados, en sector privado, antes de esa fecha sean válidos. Hay algunos abogados que sí, ojalá les vaya bien. Nosotros no, porque ya hemos hecho eso durante muchos años. Y tan pronto obtengan la respuesta, si es una respuesta favorable, alzaremos los brazos, diremos que felicitaciones, lo lograron, nos retiramos, como se dice, de ese frente de batalla. Si no tienen respuesta favorable, es decir, si les niegan la pensión, se llama de jubilación, a los 55 años de edad, 20 años de servicio, aquí estamos para asesorarlos, o la oficina de abogados a la que ustedes quieran acudir. Yo creo que es eso, Marco, ¿o me equivoco? No, está bien, Sergio, porque es que inclusive hemos logrado con esos fallos que se les aplique a los docentes del 1278 que están en esas condiciones que tú acabas de señalar, pues que además de tener derecho a la pensión, queden como los del 2277, es decir, que siguen laborando y no se deben retirar del servicio. Entonces, lo que creemos, y lo voy a decir en estos términos, me parece que la oficina de abogados que está con esa publicidad engañosa, entre comillas, porque también hay publicidad engañosa en nuestro sector, lo hacen única y exclusivamente
para tirar, como se dice, una carnada y recoger los poderes que más pueden recoger, porque ya hemos visto que no ha sido solamente en este caso, sino en otros como lo han hecho. Y aquí hemos denunciado las situaciones irregulares que se vienen presentando en la FIDU previsora, con el pago, por ejemplo, de las cesantías, no solamente de la indemnización de las cesantías, sino de la retroactividad de las cesantías, que como tú dices es un periódico de ayer, de señalar y repetir la corrupción tan impresionante que hay en la FIDU previsora. 2, entonces, si eso es así, es como una carnada para recoger poderes, pues tú lo rematas con lo que acabas de decir y lo que yo dije al comienzo. Si eso es cierto, pues no tienen necesidad de abogado, hagan la presentación directamente, y si no les conceden la pensión de jubilación con esos criterios, ahí sí acudan a los abogados, y en lo fundamental a los que tú nombrabas, que de tiempo atrás hemos venido ya sacando esos fallos favorablemente. Bien, yo creo que eso, se nos va a quedar el tema de los factores salariales, otro programa más, pero yo sí quiero enlazar lo siguiente porque una profe me está escribiendo, me está diciendo, doctor Manzano, la profe Alba Victoria Rodríguez de Soacha, le mandamos un cordial saludo, porque seguimos con ese tema precisamente de los cumplimientos de fallos judiciales en fiduciaria de la previsora, y obviamente para nuestros clientes mantenerlos informados en qué va eso, tenemos que decir lo siguiente. Profes, para cerrar, digamos, el tema de esa pensión, es simple y sencillamente peticiónenla, si cumplen los requisitos, y si se las niegan, acudan a los abogados. Si no se las niegan, por favor, profes, si no se las niegan, mándenme esa resolución y aquí les hacemos entrevista, porque eso significaría que se acaba ese frente de batalla para los abogados y eso sería una conquista para el magisterio, y en esa línea estamos nosotros, Organización Manzano y Manzano, en que las conquistas para el magisterio deben ser sin intervención de abogado. Pero frente a los cumplimientos de fallos judiciales, primero en el tema de la retroactividad de las cesantías, que son varios los fallos judiciales, son muchos los fallos judiciales que obtuvo Organización Manzano y Manzano, y que frente a eso la fiduciaria, la previsoria del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio no le han dado cumplimiento. No le han dado cumplimiento a ni uno, mis profes, quisiera decirles que eso es así, no le han dado cumplimiento, así que ya desde esta semana, como se vencieron precisamente los términos de negociación que se fijaron con el Ministerio de Educación Nacional, pues nosotros empezamos con la segunda parte de la estrategia, y es, ya los están contactando directamente de nuestra oficina, de nuestra organización, para iniciar el lamentable trámite de los procesos ejecutivos derivados de sentencia judicial. No tenemos de otra, quisiéramos poder decirles que esta respuesta se va a dar de manera pronta, ágil y oportuna, pero pues yo no tengo asiento, Organización Manzano y Manzano no tiene asiento en fiduciaria de la previsora y no nos han hecho esos pagos. Lo mismo sucede con los procesos de sanción moratoria, es que ya todos esos procesos se encuentran liquidados, se aprobaron las observaciones por parte de Organización Manzano y Manzano. El equipo estuvo trabajando, Marco, creo que fueron 3 o 4 días, casi 24 horas diarias para sacar eso dentro del menor tiempo posible, y nos demoramos 4 días desde que recibimos las observaciones hasta que se entregaron eso, y a la fecha, a pesar de haber iniciado todo este proceso en mayo, a la fecha tenemos un silencio cómplice, tengo que decirlo de esa manera, por parte de fiduciaria de la previsora, del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, del Ministerio de Educación Nacional, en cabeza del doctor Diego Andrés Pérez Candela, que era quien estaba coordinando eso, no volvió a contestar el teléfono ni un solo correo, en cabeza de la doctora Sandra del Castillo Abella, que es la directora de Prestaciones Económicas de Fiduciaria de la Previsora. No se volvieron a contactar con nosotros, y en agosto sí pagaron nóminas a 2 oficinas de abogados, en septiembre no sacaron ni una de esos acuerdos, salió una nómina correspondiente a fallos, correspondiente a vías administrativas, a conciliaciones, pero nuestra no ha salido ninguna. Por eso nosotros seguimos llamando la atención de los organismos de control. Marcos, se nos acabó el tiempo, 7:55 de la mañana.
Si usted quiere escuchar este programa, puede hacerlo ingresando a www.abogadosomm.com o en nuestro canal de YouTube Organización Manzano y Manzano, donde podrán encontrar todas nuestras emisiones. Igualmente, si quiere tener más información de las últimas noticias a nivel jurídico, los invitamos a visitarnos en nuestras redes sociales. En Facebook, en nuestro perfil Abogados OMM, nuestra fanpage Organización Manzano y Manzano Limitada o en Twitter como @abogadosomm. Hoy con la dirección del doctor Marco Antonio Manzano Vázquez, la participación del compañero José Ignacio Saavedra, del senador Wilson Arias y con la conducción de quien les habla, Sergio Manzano Macías. No nos disparen más. Quédate en casa. Nos vemos dentro de 8 días. Chao, chao. Están escuchando Entre Líneas. Acompáñenos el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana en La Voz de Bogotá. Entre Líneas, un programa de abogados, Organización Manzano y Manzano.